Trading Films nace en el 2011 a raíz de una spin-off de una empresa familiar. Contamos con todo el know-how y la experiencia acumulada de la empresa original, así que esto nos ha dado un bagaje bastante profundo en el sector. Nos dedicamos a la comercialización y distribución de plásticos, de termoplásticos y foil de aluminio para el mercado del embalaje flexible, mayoritariamente para alimentación, aunque también estamos presentes en sectores industriales y aplicaciones como plástico reforzado por fibra de vidrio o aislamientos en el tema constructivo y automoción, y algo en artes gráficas en aplicaciones como laminación con cartón o etiquetas. Y no dejemos de lado que también tenemos una pequeña parte industrial en la que realizamos procesos de corte, microperforación y macroperforación. Estoy muy orgulloso de formar parte de una empresa en la que, además de querer ser líderes en la distribución y comercialización de films para embalaje flexible, que ya de por sí es un mercado muy complicado, ponemos mucho empeño en marcar la diferencia a través de la innovación. Nosotros no somos fabricantes de las materias primas, pero sí que somos agentes y distribuidores de empresas muy importantes, muy grandes y de mucho prestigio de fuera de la Unión Europea. Cada vez es más habitual que sean los clientes mismos los que nos preguntan por alternativas a los envases que llevan realizando durante muchísimos años, ya sea para que su envase sea más sostenible, más reciclable, biodegradable en algunos casos, y el hecho de que Trading Films haya apostado por innovación de esta manera pues hace que podamos dar respuestas rápidas a los clientes, pero sobre todo lógicas, que al final es lo que estamos buscando todos y de lo que se trata. En ese sentido, el Packaging Cluster es un socio ideal porque nos permite estar en contacto permanente con empresas del sector y con centros tecnológicos que dedican muchísimo tiempo a la investigación de nuevos materiales, y eso nos da oportunidad de estar a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad, y que a la vez nos permite llevar a cabo nuestra misión, ¿no? que es poder dar estas soluciones sostenibles a nuestros clientes. Hacer misiones en países que están muchísimo más avanzados que España a nivel de sostenibilidad. Este año hicimos uno en Finlandia, que fue un total éxito, no solo por las empresas que visitamos, sino por la increíble diversidad de gente que se apuntó a la misión. Yo creo que fue una experiencia súper enriquecedora para todos. También nos permite ser socios del clúster, estar presentes en las ferias, y por último también nos gusta apuntarnos a sus formaciones. Este año hicimos una en inteligencia artificial aplicada al packaging. Por último, agradecerles que hayan pensado en nosotros para este premio. Estar con ellos nos da la oportunidad de acceder a networking y colaboración que de otras maneras sería muy difícil de llevar a cabo por nuestro lado. Muchas gracias, Packaging Cluster.